Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective en una semana marcada por ese bulo sobre la UCO desmontado, ya saben, el pasado sábado por The Objective. Hablaremos de ello en profundidad con Álvaro Nieto, pero también marcado esta semana por una mujer absoluta protagonista desde la semana pasada. Ella es, ya saben, Leire Díez. Seguro que han visto en varias ocasiones el esperpento de esta semana. Hablaremos de todo ello con Ketty Garat y además nuestro compañero Pelayo Barro nos va a contar cómo otro de los personajes de este circo, hablamos en esta ocasión del empresario Pérez Dolcet, entregó al PSOE los audios de Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Con todo esto, ¿habrá adelanto electoral? Pues la verdad que no lo sabemos, solo lo tiene en la cabeza Pedro Sánchez, pero lo que sí está es ya todo preparado. Enrique Morales nos va a dar cuenta de la adjudicación, atención, de las papeletas, de las cabinas y de los sobres ya de cara a las próximas elecciones generales. Ya está todo hecho. Y además, por último, vamos a abrir página económica para analizar al detalle los datos de empleo con nuestra compañera Carmen Obregón. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a Álvaro Nieto, director de The Objective. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Decíamos, respiras, porque decíamos la semana pasada, suma y sigue, ya no sabemos hasta cuándo va a llegar el nivel de escándalos. Claro, la semana pasada todavía no habíamos, The Objective no había desmontado el bulo, pues uno de los más graves que se recuerdan en tu carrera periodística más larga que la mía, no es que te esté llamando mayor, pero mucho más larga que la mía, Álvaro. Vamos a recordarles a nuestros oyentes, porque claro, pasan tantas cosas en este país últimamente que uno se pierde. Vamos a recordar qué pasó con esas críticas a la UCO y esas atribuciones, ¿no? a la UCO de magnicidio directamente. Sí, a ver, yo creo que en realidad todo empieza el lunes de la semana pasada, cuando primero El Confidencial y luego enseguida The Objective empezamos a publicar unos audios de una reunión en la que participa fundamentalmente esta mujer que llegó a nuestras vidas ese día, Leire Díez, y en donde ofrece abiertamente algún tipo de beneficios a un empresario que está imputado y que en ese momento estaba en Dubái. Ese vídeo hace mucho daño al gobierno y al Partido Socialista porque digamos que es una prueba palpable de lo que ya se había comentado otras veces, de lo que nosotros mismos habíamos escrito muchas veces. De hecho, el 20 de enero ya teníamos una noticia en la que decíamos que el PSOE estaba ofreciendo beneficios judiciales a empresarios de la trama de los hidrocarburos a cambio de que implicasen en trapicheos ilegales a la UCO y también a Isabel Díaz Ayuso. Esto se publicó aquí en The Objective el 20 de enero. Es decir, la historia ya la habíamos contado, pero claro, verlo en un audio tan crudo como el que hemos publicado, pues eso yo creo que escandalizó enormemente a mucha de la gente de este país, ¿no? Claro, la polémica por esos audios empezó el lunes, se extendió el martes, el miércoles, y yo creo que en un intento desesperado por contrarrestar esa polémica, apareció una nueva derivada en el asunto, en el tablero, digamos, o en la mesa, y es que de repente... El espectáculo que estamos asistiendo, porque ya no sabemos cómo llamarlo. Entonces, de repente, empiezan algunos medios afines al gobierno a informar de el capitán Bonilla. ¿El capitán Bonilla quién es? Bueno, pues es un señor que era capitán de la UCO. La UCO es la unidad, digamos, de la Guardia Civil que investiga todos los escándalos de corrupción. Y este Bonilla había sido capitán de esta unidad, pero lo había sido en el pasado. De hecho, desde octubre del año 23, si no recuerdo mal, pues ya dejó la UCO y ahora trabaja como gerente de seguridad en el Servicio Sanitario de Madrid. Pero digamos que de repente empiezan a aparecer informaciones sobre él. Y sobre todo empiezan a difundirse contenidos de un chat privado de él, el capitán Bonilla, con un confidente que tenía cuando estaba en la UCO. Y eran unos chats fundamentalmente del año 21. En donde pues hablaban de todo tipo de cosas y como todo chat privado, digamos, entre dos personas, pues se aborda todo tipo de opiniones y de cuestiones. Claro, nosotros cuando se empieza a publicar, cuando se empiezan a publicar algunos mensajes, ya nos suena raro, ¿no? Y en concreto me acuerdo que ya el jueves por la mañana
Ketty Garat ya se me acercó y me dijo, oye, esto pinta muy mal, aquí hay algo raro. Y lo que había pasado es que, claro, es que nosotros teníamos los mensajes. ¿Por qué? Pues porque tanto Ketty como Teresa ya habían publicado en marzo lo que creíamos que era lo más relevante de esos mensajes, que era que el confidente, en un momento dado, en abril del 21, ya había avisado a este capitán Bonilla de que andaban trincando, literalmente, Koldo y su jefe en el ministerio, que en ese caso, sin citarle, pues todo el mundo puede interpretar leyendo el mensaje que está refiriéndose a Ábalos. Entonces, claro, a nosotros nos pareció muy relevante informativamente hablando, en marzo, cuando tenemos acceso a los mensajes, contar que efectivamente un confidente avisó a un capitán de la Guardia Civil en abril del 21, que es antes de que echaran a Ábalos del gobierno, de que se estaba trincando en el Ministerio de Transportes. Pero, claro, cuando Ketty y Teresa empiezan a mirar los mensajes para ver si lo que se está publicando, bueno, pues era lo que ellas habían leído, porque son muchos mensajes, de repente descubren ya el jueves por la tarde y sobre todo ya con más contundencia el viernes por la mañana, pues que en realidad lo que se está publicando no tiene nada que ver con lo que ellas habían leído. De hecho yo me acuerdo que Ketty me dijo, oye, es que no recuerdo que esto fuera así, porque claro, me hubiera dado cuenta yo de que estaban diciendo estas cosas, ¿no? Y por si alguien no se ha enterado aún sobre este bulo, lo que hay que decir es que los medios afines al gobierno, la versión que distribuyeron, fundamentalmente desde el jueves por la tarde-noche y luego todo el viernes, fue sacaron un extracto, reprodujeron una especie de intercambio de mensajes por WhatsApp en donde digamos que parecía que el capitán Bonilla estaba fantaseando, elucubrando con la posibilidad de ponerle un coche bomba, una bomba lapa en los bajos de su vehículo al presidente del gobierno o incluso con mandarle un sicario venezolano. Pero esto lo publican algunos medios el jueves por la noche, se extiende la bola el viernes por la mañana, todo el gobierno y todos sus satélites mediáticos le empiezan a dar más y más bola, más y más bola durante todo el viernes y efectivamente nos damos cuenta que si vamos a los mensajes originales habían mutilado una parte de los mensajes, habían suprimido 3 mensajes en concreto. Cambiando el sentido totalmente al contrario de lo que realmente era. Claro, habían quitado 3 frases para que pareciese que quería poner una bomba al presidente del gobierno cuando en realidad lo que se ve por la conversación es que están bromeando, lo importante también es decir que estaban bromeando entre ellos. Y la broma consistía en que, como estaba investigando el capitán Bonilla la corrupción, vete a saber si o bien le condecoran con la laureada de San Fernando, que es la más alta distinción del ejército, o vete a saber si le ponen una bomba o le mandan un sicario. A él, no al presidente, a él. Entonces, claro, cambia por completo el sentido de los mensajes y entonces, pues claro, visto el escándalo que se había montado el viernes, decidimos abrir en nuestro periódico el sábado por la mañana publicando los pantallazos originales de ese WhatsApp. Porque, claro, los medios afines al gobierno estaban haciendo una transcripción libre, habían puesto lo que les había dado la gana, no sé si porque ya se lo habían filtrado troceado o porque ellos quisieron trocearlo, no lo sé, ahí no tengo noticia de qué fue exactamente lo que pasó, pero el caso es que nosotros el sábado por la mañana salimos diciendo que el gobierno estaba propagando, porque es verdad que se estaba haciendo eco de todo esto, estaba propagando una versión completamente falsa con el ánimo de desacreditar a este capitán de la UCO y sobre todo con el ánimo de, por extensión, desacreditar a todo el cuerpo de la UCO y meter en el camino a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, bueno, en el fondo lo que estábamos asistiendo a cómo un gobierno, todo un gobierno, se estaba inventando un intento de atentado contra el presidente del gobierno inspirado desde la Guardia Civil y con la connivencia de Isabel Díaz Ayuso, porque de rebote se le metía en el ajo, porque claro, como ahora este capitán trabaja con Ayuso, bueno, total. Ganando dinero público, y lo más grave es que el sábado, después de ya publicado por The Objective ese desmentido con esas pantallazos originales, el gobierno, muchos ministros siguieron RQR. Claro, es decir, cuando publicamos la noticia fue el sábado a las 4:30 de la mañana y vemos sospechosamente
que siguen con el tema. Es verdad que hubo muchos periodistas, muchos tuiteros, incluso medio gobierno, que sí que borraron discretamente sus tweets, porque claro, lo teníamos todo revisado. Entonces es verdad que mucha gente de tapadillo fue borrando los mensajes, fue cambiando las noticias que habían hecho y tal. Algunos pidieron perdón, como es el caso de La Sexta, que rectificó abiertamente reconociendo el error. Pero claro, lo escandaloso fue que a mediodía vemos que en 3 mítines diferentes hay 3 ministros y no cualquier ministro. Es decir, estaba la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y luego el ministro de Transformación Digital, tenía Óscar que López. perseguir los bulos, ¿no? Claro, el encargado de eso perseguir es, el los encargado bulos, de perseguir los la bulos. portavoz de los bulos y Eso la es. vicepresidenta del gobierno. Entonces, estos 3, ya en mítines del Partido Socialista el sábado a mediodía, siguen insistiendo, y ahí está grabado, en que ha habido un intento de magnicidio. Y llegan a expresar opiniones de este tenor, cuando estaba completamente desarticulado, desmontado el bulo por nosotros con los chats originales. Y bueno, y lo que hemos visto desde entonces es cómo el gobierno no ha rectificado, cómo el gobierno no ha pedido disculpas, sobre todo al afectado, al capitán Bonilla, al que, oye, se le ha acusado de querer tramar aquí el asesinato del presidente del gobierno, que no es cualquier cosa. Y yo creo que lo que ha pasado demuestra algo de enorme gravedad, Y es, uno, que tenemos un gobierno capaz de cualquier cosa. Yo creo que esto es lo más serio que hemos visto en estos últimos años, porque hemos visto muchísimas cosas, es cierto, pero esto que hemos visto este fin de semana pasado confirma nuestras peores sospechas. Es decir, son capaces de inventarse un intento de asesinato del presidente del gobierno. Y ya más que eso ya no se me ocurre qué puede pasar. Sin sonrojo ninguno, además. Claro. Una vez que ya está desmentido, que es el nivel de bueno, esa es la otra cosa que te quería decir. Esa mentira. Claro, la otra cosa que quería decir, o sea, primero se lo inventan, o sea, para inventarse eso ya hay que ser malvado, sinceramente lo digo, pero lo peor también es que incluso cuando te han pillado, tú tienes la cara de mantener tu teoría y tu versión porque te da exactamente igual si es verdad o es mentira. Es decir, tú estás ya en la batalla del relato. O sea, tú estás liándote la manta a la cabeza y dices, a mí me importa 3 pimientos. Si es verdad o mentira, yo voy a seguir porque me interesa, porque me conviene, por lo que sea. Entonces, claro, esto es peligrosísimo porque ahora mismo en España da igual la verdad. Da igual la verdad. Bueno, es verdad que sabíamos que el gobierno mentía muchísimo y continuamente, pero esta vez lo hemos visto demasiado descarnadamente, demasiado rápido y sobre todo, claro, es que pones las imágenes de los ministros hablando y diciendo tal y no sé qué, y es que yo qué sé, o sea, en fin, cualquier persona sensata ve que es todo una locura, una locura. Y bueno, en fin, no sé qué más puede pasar, no sé qué es lo que nos espera. Lo único que sé, Rocío, es que esta vez hemos evitado males mayores porque afortunadamente el periodismo de The Objective ha conseguido salvar la situación. Porque imaginemos por un momento qué hubiera pasado si España hubiera seguido, digamos, pensando que aquí efectivamente había habido un intento de asesinato del presidente inspirado desde la Guardia Civil. O sea, cuidado porque esto son ya cosas de enorme gravedad, de enorme gravedad. ¿Qué hubiera hecho el gobierno a continuación los días siguientes? ¿Qué hubiera pasado en los tribunales? ¿Qué hubiera hecho la Fiscalía? Es decir, yo creo que hay que tomárselo en serio. Esta vez lo hemos evitado, pero no nos garantiza a nadie que esto nos lo puedan colar otra vez, de otra manera. O sea, no hace falta que sea un intento de asesinato. Sin inteligencia artificial, que nos daba mucho miedo la inteligencia artificial, pero es que todo esto es así, a palo seco, pues con la posibilidad que hay ahora, y es una posibilidad real, de manipular audios, de manipular vídeos, ¿qué puede pasar? De manipular fotografías. Documentos. Y en el fondo, el problema que hay es que ahora mismo en España el gobierno cuenta con un ejército de propagandistas que trabajan a su favor, que son gente anónima o individual o gente conocida, incluso también un montón de medios de comunicación a los que tienen a sueldo gracias a la publicidad institucional. Todos, claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que gracias a esa enorme plataforma de propagandistas, el gobierno sí que está en disposición ahora mismo en España de colarte lo que sea. Porque
es verdad que hemos desmontado el bulo, pero hemos desmontado el bulo para la gente que lee The Objective, para la gente que ve ciertos medios de comunicación, que es verdad que yo creo que en general más o menos todo el mundo ha tenido la oportunidad de enterarse de lo que ha pasado, pero no debemos descartar que ahora mismo España está rota en dos y los españoles viven, digamos, a un lado del muro y al otro lado del muro. Entonces, cuidado porque lo han hecho muy bien durante todos estos años, han creado una red y una plataforma, como digo, de propagandistas muy bien engrasada, un ejército que está dispuesto a hacer lo que sea y a decir lo que sea con tal de salvarle el pellejo al gobierno. Y esto hace muy difícil que al final la verdad cale entre la mayoría de la población. Así que bueno, nosotros seguiremos dando la batalla. Yo desde aquí quiero felicitar enormemente y expresamente a Ketty Garat y a Teresa Gómez por este bombazo que han dado. Creo que es la demostración de que The Objective está haciendo una enorme contribución a la sociedad española y a la democracia española, no solo con esta noticia, sino con otras tantas que se han publicado aquí, fundamentalmente relacionadas con la corrupción. Y, por supuesto, mantengo ante todos los lectores el compromiso de que vamos a seguir igual, pase lo que pase, moleste a quien moleste y presione quien presione. Pues Álvaro, ahora voy a dar paso a Ketty Garat porque claro, va todo tan rápido que hay que seguir hablando de Leire y del espectáculo de esta semana. Gracias. Pues venga, Álvaro, dale, gracias. como siempre. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Pues mira, muy bien. Hablando ahora mismo con Álvaro Nieto sobre ese bombazo que disteis Teresa y tú, ese bulo desmontado, gracias a vosotras. Y al final, más que el trabajo y dar la enhorabuena por el trabajo periodístico que lo es por el servicio ya a este país y a que ese bulo tan grave, esa acusación de magnicidio o de una idea de magnicidio por parte de una unidad de la Guardia Civil, no siguiese en adelante con lo que podría haber ocurrido si ese bulo no lo hubieseis desmontado. Así que desde aquí también añado esa enhorabuena. Fíjate, yo algo que sí me gustaría decir, porque es verdad que muchas veces tendemos a deshumanizar un poco la actualidad y las informaciones y sobre todo cuando se han personalizado previamente es importante pues seguir personalizándolo. Yo me preguntaba el otro día de manera retórica ¿quién le va a pedir perdón al capitán Bonilla? Parafraseando al presidente del gobierno. Porque es verdad que se habla mucho ahora del tenor de unas conversaciones privadas que mantiene un capitán de la UCO, un capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con su confidente, con el que llevaba siéndolo desde 2011 hasta 2021 que le detienen en el mes de julio, 10 años de conversaciones y se ha criticado y yo creo que mal interpretado o descontextualizado el contexto en el que se produce las conversaciones que tiene que tener pues, una persona con su fuente para conseguir información, que eso es lo que hace un capitán de la UCO adscrito al Departamento de Fuentes. Yo me alegro sobre todo de haber dado esta noticia por la UCO, por la Guardia Civil y por ese capitán que ha estado prestando su trabajo, su servicio a España durante todos esos años y que ahora jugándose el tipo, porque esta gente se juega el tipo. Y que ahora se atrevan a acusarle de una bomba lapa a un capitán del cuerpo que lo que ha hecho es recibir bombas lapas en los bajos de su coche, a mí me llena de orgullo y satisfacción y a Teresa Gómez, por supuesto, también. Pues compañera, enhorabuena, también extensible a Teresa, pero claro, como la actualidad, como decimos, va como va, no hay semana, ya no es que no haya semana, es que no hay frenética. Escándalo. Esto que tú que llevas también muchos años en esto, no sé si recuerdas tal velocidad de sucesos que se solapan. Vamos a hablar del nuevo episodio de este espectáculo ya dantesco, sea verlaquiano, se haya definido de múltiples maneras, friki a lo Crónicas Marcianas, porque se ha hablado de todo, se ha escrito de todo. Hablamos evidentemente de esa rueda de prensa de Leire Díez esta semana, anunciando, no diciendo nada, diciendo que ella es periodista de investigación, que no es fontanera, que se da de baja del partido de momento y que solo ha trabajado para investigar casos de corrupción, para escribir su libro, esa irrupción de Aldama. Tú estabas presente, cuéntanos cómo lo viviste antes de nada.
Bueno, pues la verdad es que fue un momento evidentemente esperpéntico. Yo no salía de mi asombro cuando estábamos ya levantándonos bueno, pues para ir a la caza de la persona que está compareciendo y que, por cierto, periodista que convoca sin preguntas a la prensa. Pero bueno, este es un tema aparte. Y cuando de repente se levanta una persona que se acerca a la mesa y resulta que es Víctor de Aldama. Y todos empezamos a comentar entre nosotros, ¿no? Oye, ¿qué es Aldama? ¿Qué hace aquí Aldama? ¿Qué está pasando con Aldama? Y entonces nos acercamos, bueno, y ese momento además de tensión, porque fue un momento de tensión, éramos muchos periodistas en un espacio muy pequeño y hubo momentos en los que una periodista que estaba a mi lado estaba agobiada porque es verdad que al pasar esa turba hacia la entrada al ascensor, bueno, pues hubo momentos en los que, bueno, pues era mejor separarse porque desde luego podía haber ocurrido una desgracia. Pero más allá de eso, fíjate, yo creo que nos podemos reír, disfrutar, porque los periodistas disfrutamos de lo insólito, de lo que es noticia, de lo extraordinario, y cuando pasa algo insólito y extraordinario lo gozamos. Y esos nervios y y eso tal, es eso maravilloso, nos eso, maravilla, el factor sí. sorpresa siempre es maravilloso. Luego ya cuando la herida se enfría, cuando se reposa, es cuando empieza a doler, ¿no? Y esto es cuando cobra un poco sentido y cuando empiezas a pensar, oye, lo que está sucediendo en este país no es normal. El espectáculo dantesco que se ha vivido entre una mujer a quien llaman la fontanera del partido, que tenía una relación muy cercana con la cúpula del partido, como bien se ha evidenciado precisamente esta semana con esa manera de evitar la expulsión. O sea, a José Luis Ábalos se le pide un ultimátum para que entregue el acta del partido en 24 horas y a esta mujer, oye, parece que es más importante que José Luis Ábalos, se le facilita una alfombra roja para que entregue el acta para no tener que expulsarla. Previamente habíamos visto cómo se publicaba un expediente en el que se anunciaba que no habría medidas cautelares, con lo cual es evidente que se le está facilitando la salida y se está evitando entrar en una confrontación directa. Cuando además conocemos que Leire Díez ha hablado en una reunión breve, pero reunión al fin y al cabo con Santos Cerdán el día que acude a Ferraz, bueno, pues todo yo creo que está muy claro. Y lo que estamos viendo con este esperpento, yo creo que es una estrategia. Creo que estoy convencida de que es una Del PSOE, estrategia. entiendo. Es una estrategia del gobierno y del Partido Socialista, primero para aturdirnos, para generar Más confusión. todavía. Claro, claro. Aquí el factor acumulativo es fundamental. Cuanto más confusión haya, cuanto más rápido vayan las cosas, cuanto más información haya, en cuantos más medios salga, mejor. Porque la gente ya se habrá perdido. Y lo que dirá todo el mundo, si lo decimos los periodistas, que no dirá la gente en su casa, es: yo ya me he perdido. Yo ya no sé por dónde va esta causa, yo ya no sé qué es verdad, qué no es verdad. Y eso es, enlazándolo con lo del bulo y lo que decía antes Álvaro, que os estaba escuchando un poquito, ese es el objetivo. El objetivo básicamente es que ya no sepamos qué es verdad y qué no lo es. Es decir, que todo lo que parezca verosímil pueda ser verdad. Y no todo lo que parece verosímil pueda ser verdad. Como me dijo una persona de Moncloa el día en el que sacamos precisamente la exclusiva del bulo, lo importante no es la verdad, sino lo que parece que es la verdad. Y a eso está jugando el gobierno. Alguien, no sé si alguien se lo ha preguntado además de mí, pero supongo que es de perogrullo decir una cosa tan sensata como: ¿a alguien se le ocurre que pueda salir en televisión española en varios programas alguien sin la autorización del gobierno y del Partido Socialista? Pues Leire Díez ha estado en uno de los principales programas de televisión española en estas últimas horas, básicamente con autorización de quien tiene que dar la autorización. Y esto no es una cosa menor. Cuando además hablamos de la estrategia de la confusión y la hemos visto en 5 programas de televisión, en 6, 7 tertulias diferentes o 6, 7 medios de comunicación diferentes, dando entrevistas a dúo con Javier Peldoset, que es también lo que es, bueno, pues ya tenemos la respuesta. Esto está claramente dirigido, coordinado, consensuado con Ferraz, con el objetivo de desviarnos de la atención. Y Aldama les ha hecho el juego también en ese Bueno, espectáculo. yo creo que Aldama Aldama en este caso va por libre. Yo creo que les ha hecho el juego, no, ha acudido a reventarlo, a desmontarlo, porque es verdad que yo creo que como también estamos, bueno, pues los acontecimientos van muy rápido, el gobierno y el PSOE tienen una estrategia, pero luego es verdad que por otro carril vemos
yo diría, el carril de las cosas importantes, que es paralelo al carril de la confusión. El carril de la confusión lo que pretende constantemente con conductores kamikazes es desbancar a las cosas importantes, es descarrilar a los coches que llevan las noticias. Pero los coches que llevan las noticias son los importantes. Y aquí esos coches nos han llevado en las últimas semanas unas filtraciones de mensajes de José Luis Ábalos al presidente del gobierno en unas exclusivas del diario El Mundo, nos han llevado unas exclusivas audios de una reunión entre un empresario llamado Hamlin con una tal Leire Díez, Pérez Dorset, Jacobo Teijelo, que publicó El Confidencial, y en exclusiva también The Objective, y que nos muestran precisamente el funcionamiento de esta supuesta cloaca del Partido Socialista. Estamos viendo otro tipo de filtraciones que provienen también, oye, del mismo abogado que comparten tanto el señor Hamlin como el señor Aldama, como el señor Rubén Villalba, que también da información sobre el funcionamiento de esta cloaca en unas informaciones del diario El Mundo. Hablamos precisamente de un chantaje que se está produciendo y de lo que nos da cuenta el diario El País el 18 de mayo, hace apenas 10 días. Hablamos de la dimisión de Rafael Pérez, el secretario de Estado de Interior, de las noticias que apuntan directamente a Mercedes González y que yo creo que no son otra cosa que fuego amigo con el objetivo de disparar a la pieza de caza mayor que es Marlaska. ¿Todo esto a dónde nos lleva? A una concatenación de filtraciones e informaciones, que a veces las informaciones son informaciones, las filtraciones son informaciones con filtraciones, que nos queda preguntarnos cuál es la siguiente pieza y cuál es la siguiente noticia. Y ahora la siguiente va a ser otro movimiento de Víctor de Aldama, por eso yo creo que ahí hierra... Cumplir esa amenaza, ¿no? Con la que más o menos... Claro, él sale directamente y dice, ya verán el presidente del gobierno y Santos Cerdán qué va a pasar ahora. Y esta señora ha cometido un enorme error viniendo hoy aquí. Bueno, pues vamos a ver qué es eso. Se habla, se dice que hay una serie de mensajes y algunos no los han publicado los mensajes, pero sí los han informado en sus crónicas del entorno de Leire Díez a Víctor de Aldama y mensajes amenazantes en línea con la información del Mundo se tiene que callar sí o sí. Esos mensajes amenazantes o intimidatorios pretenderían que el señor Aldama sacarle de la ecuación, que deje de filtrar información, que no dé más información. Teresa Gómez y yo siempre nos hacemos la misma pregunta cuando estamos hablando de qué está por venir y qué puede salir antes, por dónde vamos, y priorizamos esta línea de investigación, priorizamos esta otra y decimos, evidentemente Aldama está jugando a algo, porque si Aldama no estuviera jugando a algo, Aldama ya habría sacado la foto que tiene en su móvil con el presidente del gobierno en la cuarta planta de Ferraz. Esa información la contamos Teresa Gómez y yo hace ya meses, ya no recuerdo cuántos, pero casi un año. Yo creo que fue en el mes de octubre, septiembre, octubre de 2024. Y no ha salido después de tanto tiempo. Y vemos ayer la imagen pues, enfervorecida, cabreada de Víctor de Aldama intentando reventar esa rueda de prensa, personalizándola a la persona de Leire Díez, que no es nada más que una representante del Partido Socialista, con lo cual su furia podría ir encaminada a reventar la estrategia del Partido Socialista filtrando este tipo de información, y la que tiene, que es más mollar. Pero esa foto, para empezar, esa foto la podría haber sacado hace muchos meses y todavía no la ha sacado. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente aquí todo el mundo está jugando. Juega Leire Díez, juega Pérez Dorset, juega el Partido Socialista, juega Aldama. ¿En qué sentido? Bueno, pues veremos a ver qué pactos, qué otros pactos se pueden estar intentando al margen que los que ya se consiguió por parte de la Fiscalía o con la Fiscalía General del Estado, y que contamos en exclusiva y con detalles muy concretos cómo se había producido Teresa Gómez y yo. Y yo creo que esto es clave, que hay que seguir atendiendo a ese carril de las cosas importantes, a ese carril de las noticias, intentando ignorar el carril disruptivo, de distorsión, que es el carril de la confusión, de las cortinas de humo del gobierno, que lo único que pretenden es enfangar el terreno para que no nos enteremos de lo que está pasando y para que no diferenciemos entre el grano de la paja, no diferenciemos entre lo nuclear de lo accesorio. Carril accesorio, olvidémonos de él, olvidémonos del humo, olvidémonos de las folclóricas, olvidémonos del friquismo y centrémonos realmente en el contenido y en el tuétano de esta investigación. Y el tuétano de esta investigación nos lleva a que por primera vez, y esto es maravilloso,
es maravilloso que se haya conseguido y un enorme orgullo que lo haya conseguido este medio de comunicación, la cloaca haya aflorado, haya emergido del subterráneo, del subsuelo, esté ahora en la superficie, a calzón quitado, mostrando precisamente sus flaquezas y debilidades y ahora a esperar y a trabajar a por la siguiente pieza. Ketty, por último, antes de que te vayas, y hay que ver también lo importante y lo que realmente está pasando en el partido, porque claro, todo esto es verdad que llevamos muchos años de sanchismo, con un partido muy adormecido, con un partido socialista muy adormecido, pero en las últimas horas también Emiliano García Paje, eterno varón crítico, sí que ha deslizado ya esa idea de, oye, señores, adelanto electoral o por lo menos que las elecciones generales sean, sí, antes de las autonómicas para que todo este ruido no nos acabe arrastrando a todos. Yo creo que esta afirmación es muy importante, sobre todo porque bueno, tiene mar de fondo y hay mucha gente en el Partido Socialista. Es verdad que no son mayoría. Yo siempre he hecho una apuesta con Álvaro Nieto, de hecho he hecho una apuesta y yo siempre he dicho que creía que iba a haber elecciones este año y que creo que esto no daba más de sí y que si bueno, pues el carril judicial iba por donde parece que va, esto no iba a aguantar hasta 2027. La mayoría de las personas piensan, analistas, políticos, periodistas, que va a aguantar hasta 2027 porque no tiene alternativa. Yo sé que la lógica va por ahí, pero a veces las cosas no funcionan con lógica y muchas veces cuando estamos en un componente tan emocional como el que estamos viviendo, en una consecución de noticias y de informaciones y de informes de la UCO tan sumamente, que provocan un noqueo y un colapso del partido tan enorme, pues evidentemente muchas veces es la emoción lo que da lugar a los hechos y no la lógica. Yo creo que Emiliano García Paje está hablando en esa clave, desde ese prisma interno del esto ya no da más de sí. Estamos en tiempo de descuento y la clave es ahora gestionar el post. Y yo creo que está en esa, bueno, que está hablando desde ese prisma, desde el que hablan muchos otros en el Partido Socialista, pero siempre en privado, porque es verdad que en el Partido Socialista eso de quien se mueve no sale en la foto es certero como la vida misma. Pero hay mucha gente internamente que está hablando ya de esa posibilidad y sobre todo que lo que pretende ahora mismo con este movimiento, y de hecho han aflorado hasta nombres y han empezado a atizarle de manera, en un sinsentido, esta mañana Eduardo Madina, que fue el contrincante de Pedro Sánchez en las primarias, en las segundas primarias, y que, perdón, en las primeras primarias, y que fue derrotado por Pedro Sánchez con el apoyo, por cierto, de Susana Díaz, y que bueno, pues ha recibido una tromba de insultos por parte, empezando por Óscar Puente y por otros dirigentes, por decir que este partido de las Leires, los Coldos y los Cerdanes, eso lo añado yo, no lo ha dicho Eduardo Madina, no lo reconoce nadie y que esto él desde luego no lo ha vivido ni en la etapa de Zapatero ni en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Esto es relevante porque el nombre de Madina es que se verbaliza en privado, se dice que con quién podríamos contar para la nueva etapa en el caso de que esto ocurra lo que parece que va a ocurrir, que es que se vaya todo por el desagüe. Y yo creo que es muy relevante también que estén aflorando también, que estén saliendo a la luz las estrategias, el adelanto electoral y sobre todo desligar la convocatoria de las municipales y autonómicas de las generales, o sea, desmontar la idea y el objetivo de Pedro Sánchez del supermayo electoral en mayo de 2027, que fuimos aquí en The Objective los primeros que hablamos precisamente de ese horizonte electoral que tiene en mente el presidente del gobierno, pero que haya ya varones del renombre que tiene Emiliano García Paje que intentan, que se anticipan a la jugada y que dicen por ahí no podemos ir porque nosotros no nos podemos no tenemos por qué comernos tu marrón. Es decir, claramente lo que se está hablando internamente en el Partido Socialista es que hay un lastre de la marca. Hay un lastre de la marca, es decir, la marca PSOE está por encima de la marca Pedro Sánchez, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 7 años de sanchismo. Ahora mismo eso se ha invertido y lo que tienen en las encuestas los propios varones y los propios dirigentes es que les hace daño ir de manera conjunta porque les va a suponer una erosión, un castigo, ir de la mano. Es decir, la doble urna
que habría por municipales y generales castigaría al final a los alcaldes, como por cierto ocurrió en 23, el 28 de mayo de 2023, cuando se celebraron esas elecciones municipales antes de las generales del 23 de julio. La patada la recibieron en su propio trasero los alcaldes cuando iba dirigida a Pedro Sánchez. Veremos qué ocurre. La verdad que no se pueden perder ustedes ni un minuto. Porque Ni uno. Esto está demasiado... No sé qué vamos a hacer en verano, porque no sé si... Vitaminas, tomar Sí, vitaminas eso seguro. Eso aparte, totalmente. Si no, va a ser difícil. Ketty, como siempre, muchas Un gracias, placer. compañera. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues bueno, en ese espectáculo dantesco que no sabemos cómo describir, se ha escrito mucho y se ha descrito mucho, ¿no? Ese espectáculo de la rueda de prensa de Leire Díez y la aparición de Aldama, pero había otro personaje dentro de este circo que ya no sabemos muy bien cómo denominarlo, que es el empresario que también hemos escuchado en las grabaciones esta semana, es Javier Pérez Dolcet. Cuéntanos un poco más, porque la acompañaba a modo de guardaespaldas, vemos ese empujón a Aldama intentando defenderla, pero ¿quién es este hombre? Sí, pues ayer lo que vimos fue la eclosión pública y definitiva de un personaje que ahora ya le conoce todo el público, le conoce el gran público, pero que ya era extremadamente conocido en ciertos ambientes empresariales, en ambientes jurídicos en los últimos años, y es una persona relacionada con empresas tecnológicas, con el grupo CED, que es el que él poseía junto a su hermano. Pero para conocer un poco a este personaje hay que remontarse bastante atrás, porque es llamativo que ellos son jienenses, son originarios de Jaén, pero se vinieron a Madrid muy pronto, cuando su padre, se fueron a vivir a Boadilla, era gente que ya una familia que tenía bastante dinero, ¿no? Y su padre decidió invertir en el mundo de los videojuegos, en un mundo incipiente en los años 90 en España, cuando realmente ese sector empezó a florecer muchísimo, ¿no? Visionario. Fue un visionario, tanto su padre como él posteriormente, al que les pagó, digamos, les puso la financiación para diseñar y producir y sacar a la venta el que se considera el mejor videojuego que se ha hecho en la historia de España, ¿no? En ventas y en éxito y demás, ¿no? En los años 90, 97, 98. Con esa fortuna que obtuvieron con ese videojuego, pues montaron este grupo CED, ¿no? Que era una gran empresa sobre todo para producir películas de animación. Y así llegó una película de animación en el 2007, 2008, una cosa así. Fue el mayor proyecto que Dolcet y su hermano realizaron en su vida empresarial, que se llamaba Planet 51, una película que se estrenó por todo el mundo y demás. La primera, digamos que era... Gran superproducción Made in Spain. Una superproducción, en un momento en el que, pues eso, la animación estaba en auge en toda España y demás, en el mundo, perdón. ¿Y qué pasa? Que la empresa empieza a pedir subvenciones para seguir produciendo esto, ¿no? Porque esto es una burbuja y tal, y llega a pedir hasta 100 millones de euros al Estado. ¿Qué pasa? Que en 2016 de repente quiebra esta empresa y esos 100 millones que han recibido se esfuman. Es por eso, por lo que acaba siendo detenido y encausado. Una causa que todavía no está cerrada, se investiga en la Audiencia Nacional y demás. Es muy importante entender todo esto que he contado porque es que ahí es donde es el origen, la raíz, ¿no? El origen y la motivación personal que tiene Pérez Dolcet con todo esto, ¿no? Pérez Dolcet considera que su causa es está fabricada por las cloacas, ¿no? Que sus socios contrataron a Villarejo para, digamos, que él moviera sus hilos y que una serie de policías pues crearan esta causa contra él y le llevaran pa'lante, como se dice habitualmente, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde entra lo que contamos hoy en The Objective, que es Pérez Dolcet entrega las cintas de Villarejo, todo el material que tenía Villarejo, al PSOE, y entre ellas las de las saunas, que afectan al suegro de Sánchez.
al padre, ya saben ustedes, de Begoña Gómez, esas cintas. Claro, esto les une de una manera y aún no se explica por qué también estaba al lado de Leire, esa cercanía de esta persona, de este empresario con todo el sanchismo, ¿no? Y esa protección también, en cierto modo, ¿no? Sí, efectivamente. Es un poco la conexión con Leire. Él mismo ha reconocido que empieza a trabajar con Leire hace 7 años. Hace 7 años es el 2018, ¿no? Es el momento en el que... El origen de Pedro Sánchez, el origen de digamos, Pedro Sánchez como presidente del gobierno, cuando llega a través de la moción de censura a la Moncloa, ¿no? Entonces, nada es casualidad en esta historia. Nada es casualidad. La historia es que hay que remontarse un poquito antes. En 2017, Pérez Dolcet sale de la cárcel. Y Pérez Dolcet, después de haber pasado por la cárcel, nos consta que le comenta a su entorno que su caso no se va a solucionar en la justicia, que va a ser absolutamente imposible que él luche, digamos, porque él se considera una víctima de las cloacas, y que entonces él tiene que usar las mismas armas, las mismas herramientas que han usado contra él. Entonces decide hacerse con todas las cintas de Villarejo, y lo consigue. ¿Cómo? No podemos saber, claro. Hay gente que dice que ha pagado mucho dinero por ellas, hay gente que dice que las ha conseguido de otra forma. La historia es que lo consigue. Que las tiene. Consigue las cintas, hasta pero esas cintas... 177 carpetas. 177, esas cintas que hablamos de cintas, pero al final es material informático, digamos que son carpetas, al final son asuntos, ¿no? Entonces, esas cintas originalmente están encriptadas. Él también invierte en desencriptar estas cintas, ¿no? Con expertos y con empresas y demás, y lo logra. Logra desencriptar el 100%. Cuando tiene todo ese material, nos consta que una de las primeras cosas que hace es plantarse en Ferraz y decir, hola, tengo este material. ¿Qué hay de lo mío? Este material afecta... una parte de este material afecta gravemente al PP, otra parte del material afecta al PSOE. Entre esa parte del material que afecta al PSOE hay información que afecta a la esfera privada y familiar del presidente del gobierno y del secretario general del PSOE. Por lo tanto, pues el PSOE recepciona ese material. Eso es hace 7 años, el momento en el que él mismo dice que empieza a trabajar con Leire. Entonces, esto es una suposición. Para su investigación periodística, para el libro que efectivamente, esto es una suposición, pero yo puedo deducir que a lo mejor ese es el momento del inicio de esa amistad que hemos visto que se ha convertido hasta en guardaespaldas, ¿no? ¿Qué esperaba sacar a cambio Pérez Dolcet de todo esto? Pues efectivamente pues una salida, ¿no? a su causa, que era lo que él había ido comentando a su entorno. Y vamos a ir al detalle que hay sobre esas saunas, esa información sensible sobre el suegro de Pedro Sánchez, esa polémica de la sauna de Muface, esas cosas que hemos ido contando en The Objective. Se ha hablado mucho ya en el pasado de el papel de estas saunas, de las cintas de Villarejo, de qué podía pasar en esas saunas, para qué se utilizaban y demás. Lo que podemos saber hasta ahora y lo que aportamos nosotros es la existencia de un audio en el que un comisario muy importante en la policía en esos años, estas cintas fueron grabadas en 2014, García Castaño, el Gordo, conocido como alias el Gordo, pues le relata a altos miembros del Ministerio de Interior del gobierno de Mariano Rajoy, les relata cómo en el pasado la red de saunas del padre de Begoña Gómez fue utilizada por, digamos, elementos descontrolados, subversivos, podemos denominarlos como queramos, de las cloacas policiales, para tender trampas sexuales. Es decir, grabar lo que ocurría en esas saunas, grabar encuentros íntimos con para luego presuntamente extorsionar para después utilizar esa información para todo tipo de fines, pues para obtener un trato de favor en un asunto, para un montón de historias. Entonces, en esos audios nos consta que se describe muy bien la operativa de cómo funcionaban estas historias. Efectivamente, a día de hoy no hay ningún tipo de confirmación de que existan cintas de vídeo, digamos. Documentos gráficos sobre gráficos esas de situaciones esas operaciones. En la sauna. Lo máximo que podemos saber es
la existencia de esas operaciones. Y la asistencia de las saunas. Y la asistencia de las saunas, que hemos venido hablando mucho, en concreto de una, de posiblemente la más emblemática y la más icónica, ¿no? y de toda esta red de negocios sexuales que tenía la familia de Begoña Gómez, que es la sauna Adán. La sauna que está situada en la calle San Bernardo, aquí en Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, muy cerca del Ministerio de Justicia, que es una sauna que tiene una peculiaridad que quienes nos lean habitualmente ya la sabrán, que es propiedad de la mutua Muface. Es una sauna, un local que está alquilado, tanto la planta baja como la primera planta, son unos 344 metros cuadrados, y está alquilado a un precio irrisorio a la familia de Begoña Gómez. Qué casualidad, tal y como está la vivienda, ya saben ustedes, en este país, pero... Efectivamente, sí. Y hacía un poco también pinza con ese ático que estaba en el último piso de ese mismo inmueble, 800 euros era, que ¿no? estaba a 850 euros. Yo, mira, estoy buscando piso ahora. Ya sabes a quién tienes que recurrir. Exactamente. Y a sí, Begoña la verdad Gómez, es que, porque seguramente que te consigue muy buen precio. o miraré a ver si hay algún chollito de Muface, porque realmente está la cosa complicada. Está difícil. Pelayo, sin que me digas nada en concreto, pero vamos a saber más cosas de este empresario. Sí. Muchas más. Pelayo, gracias, como siempre, compañero. Gracias, Rocío. Enrique Morales, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues Rocío? bueno, después del mare magnum de corrupción, de escándalo, de todo lo que venimos contando en el podcast, imagínate, pues todo el caso de la UCO de la semana pasada, todo lo de Leire, de esta, Dolce, todo lo que está ocurriendo en este país, tú ya contaste hace unos meses que el gobierno estaba preparándose para una eventual convocatoria de elecciones, o al menos sí que había anunciado esa convocatoria para adjudicar las papeletas, cabinas, sobres de las próximas elecciones. Y ahora cuentas que ya hay adjudicación, ¿no? Sí, efectivamente, Rocío. Hace unos meses pues anunciaron las licitaciones y hace unos días ya lo han adjudicado. Son acuerdos marcos en los que participan varias empresas que tienen las mismas condiciones para suministrar las papeletas, los folletos electorales y todo esto, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto, sin meternos en la cabeza de Pedro Sánchez, que él toma sus decisiones, es que se ha adelantado 6 meses, porque en las últimas elecciones generales todo fue mucho más precipitado. Ahora ya, digamos que si pasado mañana ya convoca elecciones, ya tiene adelantado mucho los plazos. Bueno, por lo que pueda pasar, tal y como están viéndose los acontecimiimientos, que si tiene que dar al botón de convocatoria electoral, sea todo esté hecho ya. Efectivamente. A ver, Pedro Sánchez es imprevisible, ¿no? Pero el gobierno insiste en que no, que hasta 2027 y tal, ¿no? Pero lo que es evidente es que la situación es crítica. Es decir, incluso los buenos datos económicos, pues bueno, se van diluyendo, que eso es importante, y ya se ha fregado con la corrupción. El gobierno no está dando la cara para explicar determinadas cosas, ¿no? Sánchez lleva sin responder a las preguntas de los periodistas desde hace 36 días, ¿no? Ha tenido un montón de convocatorias, anuncios, reuniones con gente de Bruselas y con representantes políticos extranjeros, no con los nacionales, y no ha dado ningún detalle. Vamos, Enrique, al contrato en cuestión que tú has analizado. Hablamos de 13 millones, incluidos impuestos. El periodo de vigencia es de 4 años, ¿no? Para este contrato. Este tipo de contratos sería para cualquier tipo de elecciones, para autonómicas también y municipales. No, está centrado en las autonómicas y en las, o sea, en las generales y en las municipales, ¿no? Entonces, claro, ellos se han fijado un plazo de 4 años, que estos contratos se fijan así, pero bueno, si no hay prisa no tendrían que haber renovado el acuerdo marco, ¿no? Entonces, en el contrato de las papeletas, que es el de 13 millones, el papeletas, folletos y sobres, pues participan 7 pequeñas empresas, bueno, menos una, que no es una pyme,
Y bueno, y estas empresas tendrán que hacerse cargo del suministro en cuanto aprieten el botón. Oye, imprímeme las papeletas con estos nombres y ya está. 13 millones de euros. Las empresas, como dices, beneficiarias han sido Tompla y Celatun. ¿Estas empresas sabemos si se han encargado de estos procesos en otras ocasiones? A ver, Tompla es una empresa grande y Celatun es una pyme regional. No todas están en Madrid, ¿no? Ahí, en determinados sitios también tiene algo de sentido, ¿no? Porque a la hora de distribuir y todo esto, ¿no? No me suena Tompla, pues es posible que sí que haya llevado algún contrato más. Y luego hay otras 5 que son las que se van a encargar de los folletos. Incluso, fíjate, es curioso, una empresa que se dedica a hacer prospectos farmacéuticos, que es la que imagino, claro, también Bueno, es el la típico papeleta papel, también, también se doblan, ¿no? Y ya tiene experiencia. Y luego en el caso de las cabinas, solo han elegido a una y bueno, cada cabina va a costar 165 euros y bueno, yo creo que son bastantes cabinas. Este contrato creo que era de 1,5 millones en lo que está valorado. El caso es que ya decida lo que decida Pedro Sánchez, lo hemos hablado anteriormente con Ketty, se hablaba de ese superdomingo, de 2027. Es verdad que esta semana Emiliano García Paje ya ha dicho, por favor, presidente, desligue unas elecciones de otras para no vernos todos arrastrados. Veremos qué ocurre, porque en este país, Enrique, pues va todo muy deprisa y cambian las cosas de la noche a la mañana. Claro, eso es lo que ha dicho Paje, es muy importante. Es decir, a ver, si no se convocan las elecciones y tal y empiezan a caer las andaluzas y otras elecciones autonómicas, va a arrastrar el voto del PSOE, ¿no? Va a caer, ¿no? En cambio, si ahora, pues eso, unas elecciones generales clarifican lo que haya, ¿no? A lo mejor tiene un respaldo importante el PSOE, no tal, y a lo mejor eso vale. O si no, pues que si cae Sánchez, pues a lo mejor puede beneficiar a los varones, ¿no? Veremos qué ocurre. Ocurra lo que ocurra, ya están preparadas las papeletas, los sobres y todo lo necesario para convocar elecciones. Lo único que luego queda, claro, esperar que nos llegue la carta a nuestra casa si nos toca estar en mesa electoral o no. Eso ya es... Otra vez. Yo la última me libré por trabajar. Veremos qué ocurre. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Rocío. Carmen Obregón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos a abrir, Carmen, contigo para cerrar este podcast cargadito de esperpento. Cargadito de esperpento, como te imaginarás, hemos hablado de Leire, compañía y todos los líos de la semana. Pero vamos a abrir página económica contigo para hablar de datos de empleo. Datos de empleo, nuestra compañera, como experta analizando y escudriñando todas esas cifras que ofrece el gobierno, vamos a analizar, porque ha habido cifras de empleo esta semana correspondientes al mes de mayo, un mes tradicionalmente bueno para el empleo, es previo, ¿no?, a esa campaña estival. Siempre suelen subir las contrataciones, bajar el desempleo, pero nuestra compañera ha detectado que el 83% de los contratos en España ya son temporales, parciales o esa figura de fijos discontinuo creada por el gobierno. Cuéntanos, Carmen. Es un cajón desastre que ha servido para hacer un estupendo maquillaje a la hora de estudiar, ¿no?, de analizar los datos de paro y los datos de afiliación a la Seguridad Social. Pues así es, según... muchas gracias, Rocío. Según los propios datos que arroja la SEPE y la Seguridad Social, los contratos que se están haciendo en España, que por cierto, la contratación se está ralentizando, algo que observan patronales u organismos internacionales como la OCDE, que ya nos ha rebajado un poquito la previsión económica. Pues como te decía, con incluso los datos oficiales, pero sin la lectura maravillosa y happy del gobierno, pues lo cierto es que los últimos contratos del mes de mayo, y ya venimos arrastrando de meses anteriores, si los limpiamos de polvo y paja, descubrimos que solamente el 16% son contratos fijos a tiempo completo. El resto son contratos parciales, que son indefinidos, ya sabemos que son indefinidos, porque es que ahora hay ser indefinido. El problema, la cuestión es que el concepto indefinido se ha desvirtuado tanto que, yo no sé, tú eres muy joven, pero cuando una persona de mi edad, mediana edad, llegaba a su casa y le decía a sus padres, es que tengo un contrato indefinido, bueno, eso era la alegría porque era como trabajo para toda la vida, pero eso ha quedado en el olvido. Entonces, te decía, los parciales son trabajos indefinidos, pero claro, son parciales, eso obliga a mucha gente a tener varios contratos, que son los contratos sería de los que hablamos. Parciales, Carmen, parciales no por gusto del trabajador, porque no se lo ofrecen, porque en
muchos casos no, Claro, la empresa no les da más opción, ¿o cómo? Hay un poco de todo, porque es verdad que la flexibilidad en el trabajo está bien. A lo mejor pues una persona quiere estar trabajando un número determinado de horas para luego poder atender a su familia, a sus hijos, a sus padres, a personas mayores. Hay otros que, como tú bien dices, se ven obligados porque ya no hay más tiempo es que ya no hay más que producir, que este es el problema. En el momento en el que tienes 2 trabajos parciales es porque en uno no te han podido ampliar las horas. Probablemente esa persona preferiría, ¿no?, tener un trabajo en un sitio. Bueno, esto se solo. puede ver muy bien en la ley Rider, que ha sido un Claro. absoluto fracaso, donde les han reducido horas y bueno, pues esto sería digno también de estudio. Y luego, por último, incorporamos a los fijos discontinuos, que muchos de ellos ya sabes que están parados, y otros pues están trabajando ahora en estos meses estivales. Pues lo lógico es que toda esa gente que normalmente proceden del sector turístico, pues se incorporen, sector servicios, se incorporen al mercado laboral, pero que en el mes de septiembre tendrán que decir bye bye y volver otra vez al arzulo laboral en el que se encuentran. Ese es el retrato laboral de España, y eso quiere decir que no hay trabajo suficiente y por tanto menos productividad. Y esto es una lectura muy preocupante, porque el gobierno presume mucho de haber conseguido que solo tengamos por fin, después de 17 años, 2,5 millones de parados, pero siempre insisto y repito, sí, pero tenemos 50 millones de habitantes. Entonces tendríamos que tener muchos más trabajadores. Esa es la cuestión. Claro, sobre todo, pues bueno, como país, más trabajadores y para mantener también, lo hemos hablado también mucho, esas pensiones, y que ese sistema que va siendo Claro, cada vez más insostenible. Eso es así. Es que si los trabajos son cada vez más precarios, las bases sociales y las cotizaciones serán cada vez peores, y por tanto las pensiones serán peores, y siendo una población como la que tiene España, tan envejecida, gracias a Dios que vienen inmigrantes y nos suben el nivel de natalidad, pues tendremos un serio problema en las pensiones. Bueno, fíjate qué serio problema, que la Comisión Europea ha tirado de las orejas en estas horas al Gobierno de España, que había enviado felizmente un informe avalando la sostenibilidad de su sistema de pensiones, de la reforma de pensiones que hizo el señor Escrivá, que se esconde, ¿no?, habita en el Banco de España y no quiere hacer ningún informe de pensiones. Y Europa, Bruselas, le dice a España: mire, es que el informe que nos ha mandado sobre los cálculos de sostenibilidad los ha hecho con una metodología un poco extraña, y claro, es que la IREF luego mandó una segunda opinión, y esa segunda opinión dice que los cálculos no salen, haga otro informe. Y entonces España va a hacer otro informe que tendrá que someter de nuevo a la IREF. Esto es reseñable, ¿eh? Es que esto todo va en consonancia una cosa con otra. Si el empleo no funciona, si los trabajos no son precarios, si el sistema, y encima el sistema de pensiones no funciona, pues este es el mundo happy económico que el gobierno nos tiene. No subirán más los impuestos porque no queda otra. De algún sitio tiene que ir saliendo. Bueno, claro. Como estamos viendo, ¿no? Claro, Esta es que fiscal. en la segunda pata de la reforma de pensiones, que te dice cuando el sistema no funcione, se activa una cláusula que significa subir los impuestos y subir las cotizaciones para cuadrar las cuentas. Que a lo mejor es lo razonable, pero yo siempre digo, y no cabe la posibilidad de reducir el gasto público. Esto es lo que los políticos no quieren ni oír hablar, se ponen malísimos. Gracias, Carmen, como siempre, por mirar, por rascar ahí en el detalle de esos datos, porque las cosas pues no son, la mayoría de las veces, desgraciadamente, como nos las intentan contar. Muchas gracias. Así que gracias, Carmen, y todos. gracias también a todos ustedes. Una semana más, ya saben, un episodio de nuevo muy cargado. Pueden encontrarnos en www.theobjective.com, también en todas nuestras redes sociales y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.